En esta mañana, gracias al Señor, tenemos el servicio dominical. Ayer por la tarde-noche pudimos tener el taller con los jóvenes en la iglesia Comunidad Vida Nueva. Y el domingo pasado pudimos compartir la palabra ahí en el servicio dominical y también el día de ayer, sábado, en la reunión de los jóvenes. Y el taller principalmente era sobre la comunicación, pero principalmente también sobre la comunión. Y cuando cerca del final del taller, yo hablaba con los jóvenes acerca de con qué tanta frecuencia tenían conversaciones superficiales y conversaciones profundas. Porque una conversación superficial nosotros la tenemos todos los días, saludando nada más cortésmente o preguntando sobre temas no tan relevantes, pero una conversación profunda del corazón no todas las personas la tienen. Cómo se siente, qué pensamiento tiene, qué incredulidad tiene, básicamente la comunión. Entonces, ellos son personas muy amistosos entre ellos, también muy activos, pero cuando yo les pregunté si conversaban de corazón a corazón con los pastores de ellos, ¿qué creen que respondieron? Que no. Entonces, aunque sí pasa mucho en la iglesia, pasan jugando, pasan sirviendo, pero a la vez que se hace eso, nosotros también que ocupamos tener es la comunión. Y también para la próxima semana, del 25 al 27, la iglesia de San Ramón está organizando el seminario bíblico y el evangelista Nelson me invitó para compartir allá en el seminario. Yo le pregunté si había tema libre o había algún tema que él quisiera tocar con los hermanos. Entonces me dijo que la comunión, hasta luego los hermanos no tienen siempre el corazón de expresarse con los evangelistas, pero la comunión para un cristiano es bien importante. Esta mañana vamos a leer Romanos capítulo 1, Romanos en el Nuevo Testamento, pero Romanos capítulo 10, del versículo 1 al versículo 4. Romanos 10, del 1 al 4, dice así: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a Dios, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, la Biblia nos enseña a creer en Dios o a vivir de una manera religiosa. ¿Cómo es una persona religiosa? ¿Cómo vive un religioso? Obras. Vive por las obras o también vive bajo la apariencia también. Pero dentro de la iglesia del Señor, vivir como un religioso funciona de algo, no funciona, porque la apariencia dentro del Señor no sirve, porque el Señor no trabaja sobre lo que nosotros fingimos ser, sino sobre lo que nosotros realmente somos. Y el Señor o la palabra no nos enseña sobre la vida religiosa, sino cuál es el interés del corazón de Dios, para que nosotros podamos experimentar a Dios en la vida de nosotros. Lastimosamente, muchos cristianos aparentemente creen, pero creen más en su pensamiento y en la palabra. Y muchos, sabiendo que no creen en la palabra, asimismo dicen, no, pero yo sí estoy creyendo. A veces leo, a veces esto, a veces lo otro. Pero uno no siempre tiene la fe. Uno muchas veces tiene la incredulidad, uno muchas veces tiene el pensamiento. Vamos a ver, por ejemplo, hermano José, ¿usted todos los días vive usando la fe? Los 7 días. No, vamos a ver, Lucy sí, la pastora Lucy, todos los días, solo con la fe nada más. O de vez en cuando, o casi nunca. De vez en cuando. A ver, David,
Pues nosotros muchas veces nos pasa que solo queremos usar la fe en temas muy puntuales, pero ¿cuándo deberíamos usar la fe? ¿Es cada cierto tiempo o debería ser siempre? En la vida cotidiana también, en el estudio, en el trabajo, en todo también tiene que usarse la fe. No solo cuando estamos escuchando el culto o en ciertas dificultades, pero no todos siempre vivimos usando la fe. Entonces, cuando uno vive sin usar la fe, puede experimentar o puede sentir la obra de Dios en su propia vida. Muy difícilmente cuando no usa la fe. Cuando usa la fe, sí. Y dentro de la iglesia hay tres tipos de hermanos. Hay tres tipos de hermanos congregantes. El primer tipo de hermano es el hermano visitante. Es- Entonces, ¿cómo creen que es ese hermano? Ese hermano que es visitante no participa, no lee, no ora, solamente viene al culto y se va, nada más. No lleva la vida de fe, no consulta, no tiene la comunión. Viene el domingo, el culto, luego se va y se vuelve a ver hasta la próxima semana. Ese es el hermano visitante. Ese hermano que tenga muchísimos años dentro de la iglesia, espiritualmente puede desarrollarse, no crece. Luego está el hermano que es miembro, aquel hermano que se congrega y participa en las actividades, no en todas, pero en algunas, pero congrega o cree en Dios, pero mientras esté dentro de su propio límite, mientras esté dentro de su propia capacidad y dentro de su propio gusto, avanza, pero si no le gusta o no está de acuerdo, ahí no avanza. Solo dentro del límite y lo que le gusta, ese hermano participa. Ese es el hermano miembro. Y el tercer tipo de hermano es el hermano discípulo. Aquel hermano es, ya sea que su corazón esté de acuerdo o no, entienda o no, puede unirse con el corazón de Dios, puede unirse con la palabra de Dios y caminar. El primer tipo de hermano no crece. El segundo crece, pero muy poco. Pero el hermano que vive como un discípulo es aquel que se puede desarrollar y crecer. Pues el Señor nos mandó solo a ser congregantes o a ser discípulos, a ser discípulos. Entonces, el discípulo no vive dentro de su propio límite, sino que saliendo de su límite, se apoya en Dios, cree en Dios y ve la mano de Dios. ¿Ustedes qué tipo de hermanos son? ¿Visitantes, miembros o discípulos? Hermano José dice que es miembro. Hay que hacerlo discípulo. El hermano David se fue al baño, yo creo. La hermana Ana es Dana Angélica. ¿Es visitante, miembro o discípulo? Por medio de estas situaciones ha estado casi discípula, pero las otras ocasiones está entre visitante, miembro. Pero hermano Humberto, ¿usted qué tipo de hermano es? Visitante, miembro, discípulo. Sí, pues yo trato de ir a buscar lo que no allí si viene y de zonas Amén. de más consejo. Muy bien. El hermano Humberto y su esposa y sus hijos nos visitan de San José, cerca de un año, ¿verdad? Que más o menos comenzaron a congregar. Y son de los guidos de desamparados y están visitando las iglesias de provincia también. Ya fueron a Guapiles, hoy nos visitan acá y luego les quedan otras dos por visitar, conociendo los hermanos y conociendo las otras iglesias. Y el Espíritu de Dios es un espíritu de fructificar, ¿verdad? Es un espíritu de multiplicarse. Pero todas las personas que tienen el Espíritu Santo siempre pasan fructificando y multiplicándose. Así debería ser, pero lastimosamente no todos crecen, no todos fructifican, no todos se multiplican. Entonces, por ejemplo, supongamos que una persona un día en el corazón, en el pecho, siente como un punzón, un dolor. Entonces, ¿debería dejarlo pasar nomás o debería revisar, saber qué tiene? Si siente que le punza el pecho, siente una presión, entonces, ¿qué debería hacer? Debería revisarse. Porque si no se revisa, ¿qué podría pasarle? Tal vez algún paro cardíaco. Entonces, no solo el cuerpo uno tiene que revisarse, sino también el corazón.
Lo normal es que el justo, la persona salva, cada día o cada tiempo vaya dando los frutos, vaya multiplicando, es decir, vaya compartiendo, vaya teniendo los hijos espirituales, pero no todos se multiplican, no todos fructifican. Entonces es ahí cuando uno tiene que chequear su propio corazón. Ah, si Dios es espíritu de fructificación, ¿por qué mi vida no está fructificando? Si el espíritu de Dios es así, ¿por qué mi vida es así? Si la voluntad de Dios es así, ¿por qué mi voluntad es así? Pues eso uno tiene que ir chequeando, revisándose delante de Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Dice, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dios nos dio libertad o libertinaje. ¿Cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje? ¿Qué es andar con libertinaje? Anda haciendo lo que le gusta nada más, incluso aunque sean las cosas no convenientes o cosas malas. Pero la libertad, ¿qué es? Ejemplo, aquí en Costa Rica son libres o no, pero no pueden andar haciendo lo que les da la gana tampoco. Eso es libertad. Entonces aquí dice que Él nos hizo libres, pero no como los que tienen pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, Dios nos hizo libres, pero libres para vivir como siervos de Dios. Entonces, si Dios nos ha hecho siervos de Dios, es un siervo de Dios, ¿cómo debería vivir o llevar la vida de fe? Primeramente, un siervo sirve, ¿no? Sirve al evangelio, sirve a la iglesia, sirve a los hermanos. Y también un siervo significa, de cierta manera, esclavo. Es decir, nosotros éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos hizo libres para ser esclavos de Él mismo. Es decir, nuestro amo es el Señor. Entonces, uno debería andar según su propio gusto y voluntad o según la voluntad del Señor. Porque si una persona tiene un esclavo y el esclavo vive como le da la gana, ignora al amo y vive haciendo lo que quiere, entonces, ¿qué le pasaría al esclavo? Es reprendido o es despedido o es azotado. Entonces, nosotros somos siervos de Dios. Nosotros tenemos un dueño que es nuestro Padre Celestial. Muchas veces nosotros queremos vivir como el dueño de nuestra propia vida, pero ya hay alguien que nos compró con la sangre que es Cristo Jesús. Por eso nuestra vida debería ser vivir conforme a la voluntad del Señor, no conforme a la propia voluntad. Entonces, si una persona, por ejemplo, lee puros libros de desarrollo humano y puros libros de riqueza, por leerlos automáticamente se hace rico y exitoso. Si fuera así, ¿cuántos exitosos y ricos habrían? Entonces, tiene que leer, claro, pero a la vez que lee, ¿qué también tiene que hacer? Ejemplo, el libro dice, por ejemplo, las 5 etapas del desarrollo y la riqueza, un ejemplo. Entonces, si las lee, luego de leerlas, luego, ¿qué seguiría? Ir haciendo conforme a lo que leyó. No es que nada más leyendo se vuelve exitoso y millonario. Entonces, en la Biblia es igual. Vamos, mucha gente escucha la palabra, pero no cree. Entonces hay gente que dice, no, yo leo. Sí, está bien, hay que leer la Biblia, pero solo leerla nada más. Y conforme a lo que lee, ¿qué hay que hacer? Caminar también. Hay gente que dice, ya oré. Sí, muy bien, tiene que orar, pero con lo que oró, ¿qué también tiene que hacer? Tiene que caminar. Ejemplo, una persona está desempleada y dice, yo estoy orando a Dios para conseguir un trabajo. Muy bien, ¿verdad? Tiene que orar a Dios para conseguir el trabajo. Pero se queda todo el día en la casa, no elabora currículum, no manda currículum, no busca trabajo. Así el trabajo le va a llegar nomás. Entonces, si cree que Dios le va a dar un trabajo, ¿qué debería hacer? Buscar creyendo que Dios le va a dar el trabajo. Pero solo orando y se queda quieto en la casa, a él Dios le manda la contestación. No es así. O dice, yo estoy leyendo la Biblia, pero solo leyendo hay que vivir. Dice, no hay que ser solo oidores, sino también hacedores. Entonces, muchos dicen, yo oro o yo leo y se quedan queditos.
pero hay que caminar, hay que llevar la vida espiritual. Todas las cosas en el cristiano comienzan desde el corazón. Humanamente uno hace las cosas dependiendo de la disponibilidad o la capacidad que tenga o los recursos que tenga. En el mundo, si alguien quiere hacer algún evento o alguna cosa, pero no tiene plata, lo hace. Ya no lo hace. Si no tiene, no lo hace. Pero si tiene plata, sí la hace. Pero en el mundo de Dios es igual. No es igual. Entonces, en el corazón de los hermanos, si desde el corazón piensa que tal cosa es imposible, entonces ya cómo se vuelve la situación. Imposible. Porque en el corazón, ¿cómo está creyendo? Es imposible. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes son hermanos de la fe o no? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque dice, Dios no me va a ayudar, entonces yo no le ayudo. Yo soy pobre, entonces vive como pobre. Yo de esto ya es y así vi. Entonces, conforme a la fe, Dios habla. Entonces, son de la fe. Ay, Dios no me va a ayudar con mi deuda. Entonces, Dios no la ayuda. Que todas las cosas comienzan desde el corazón. Si el corazón dice es imposible, vive como si fuera imposible. Si el corazón dice yo soy pobre, entonces ¿cómo viviría? Como pobre. Si el corazón dice no puedo, entonces va a poder. No va a poder. Entonces, la situación tiene que cambiar primero o el corazón tiene que cambiar primero. El corazón. Pero muchas veces nosotros vivimos pensando que la situación tiene que cambiar para creer. Eso ya no sería la fe. Entonces nosotros no cambiamos por lo que nosotros vemos o no, sino por la palabra. Pues Satanás es alguien que siempre busca destruir el corazón, secar el corazón. Entonces, en la iglesia siempre hay quien se tambalea mucho. Que por ejemplo, si una planta tiene raíz poco profunda, cuando llega algún viento, ¿qué pasa? Se arranca o se cae. Y nosotros como cristianos también tenemos que echar la raíz espiritual, porque los vientos siempre van a venir, ¿o no? Pero dependiendo de qué tan profunda tenga su raíz, puede mantenerse firme o se cae ante la situación. ¿Y por qué nosotros necesitamos vivir conectados con la iglesia, por ejemplo, con la palabra? ¿Por qué es necesario para nosotros? Fortaleza, ¿qué más? Ajá, ¿qué más? Entonces, cada día Dios siempre tiene una visión y una voluntad para nosotros. Y esa visión es como una semilla, ¿no? Y uno recibiendo la palabra, la semilla de la palabra, tiene que con la fe también hablar. Entonces uno cree en el corazón y con la boca lo confiesa. Entonces una semilla va creciendo poco a poco. Entonces uno tiene que recibir la palabra, tiene que hablar por la fe, también tiene que escuchar la palabra de la fe. Entonces, por ejemplo, supongamos, hay una persona que tiene un teléfono, ¿no? Y dice, yo ocupo llamar, ¿cómo hago? O yo ocupo hacer tal cosa, ¿cómo hago? Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen un buen teléfono, pero no conocen todas las funciones. Y por no conocer todas las funciones, no puede aprovechar todo lo que el dispositivo tiene para realizar cada cosa. Entonces, por ejemplo, alguien que solo está acostumbrado, tiene, supongamos, un teléfono muy bueno, un ejemplo, un Samsung Galaxy S25, ¿no? Pero esa persona solo WhatsApp usa nada más. No sabe ni prender la linterna, ni llamar, ni esto, ni lo otro. Entonces tiene un buen teléfono con muy buenas, como con muy buen menú para hacer muchas cosas, pero por no conocer las funciones, ¿puede aprovecharlo todo? No puede. Entonces, en nosotros muchas veces es así, pero con la palabra. Entonces, la palabra tiene todas las cosas, ¿o no? Pero nosotros no aprovechamos adecuadamente la palabra. Entonces, hay gente que dice, yo no tengo, soy pobre. Pero la palabra dice que como pobres más, enriqueciendo a muchos, por ejemplo. Algunos dicen, yo no puedo, pero Dios a quién escogió, a lo débil o a lo fuerte, a lo valioso o lo menospreciado, a lo bueno o a lo vil, a lo vil. Entonces, uno por no conocer las cosas de la palabra, así desaprovecha. Entonces, algunos nada más viendo la situación, se cargan la situación, pero Dios dice que Él da el sustento, por ejemplo. Pero uno no creyendo que Dios sustenta, vive con miedo, vive con carga, vive limitando la vida espiritual por no conocer todas las funciones que la palabra tiene. Entonces hay hermanos, por ejemplo, que
Uno le dice: "Venga el miércoles en la noche", y dice: "No, es que es de noche y termina muy tarde, llego muy tarde a la casa", etcétera, etcétera. Y cuando le invitan, por ejemplo, a un cumpleaños, a algún lugar, aunque sea de noche, ¿va o no va? Entonces, es cuestión del horario, es cuestión muchas veces de el corazón. Por ejemplo, les pregunto: "¿Saben los miércoles quiénes vienen?". Ninguno, solo Natalie porque vive aquí, y mi esposa y yo, pero ninguno viene. Algunos pudiendo venir, no vienen. ¿Por qué? Dice: "Ay, muy tarde, mejor lo veo por TikTok, porque por ahí transmitimos", pero tampoco se conectan algunos. Entonces, cuando una persona, digamos, para las cosas humanas siempre puede, pero para las cosas del Señor, curiosamente, muchas veces la gente no puede, no tiene, le falta, no tiene tiempo, no tiene tal cosa. Entonces, ese tipo de personas pueden vivir experimentando lo que Dios desea enseñarles y mostrarles. No se puede. Entonces, uno delante del Señor tiene que vivir con un corazón decidido o indeciso. ¿Qué opinan? Entonces, ¿quién puede recibir aquel regalo de Dios y todo lo que Dios desea darle? ¿A la persona que vive por la fe o la persona que vive sin fe? A la persona que vive por la fe. Dios desea regalarnos su visión, Dios desea trabajar en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia, pero la diferencia entre un sabio y un insensato, ¿cuál es? El sabio es aquella persona que escuchando la palabra puede marchar, pero el insensato no marcha, de acuerdo, marcha de acuerdo si le gusta, si no le gusta, si entiende, si no entiende, pero el sabio, aunque no tenga nada y aunque no pueda, comienza a caminar. El pueblo de Israel, cuando lo estaba persiguiendo los caballos de Egipto, y delante estaba el mar rojo, ellos no podían ir adelante porque estaba el mar, y no podían ir hacia atrás porque venían los egipcios. Entonces ellos le dicen a Moisés que clama a Jehová. Entonces Moisés clama a Jehová y Jehová le dice: "¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marchen". Y cuando el pueblo de Israel comenzó a marchar, Dios le dijo a Moisés que extendiera sus manos para que el mar se abriera. Pero ellos tuvieron que caminar aun cuando el mar estaba cerrado. Y cuando comenzaron a caminar, ¿quién abrió el mar? Fue el Señor. Entonces, uno, aunque tenga o no tenga, pueda o no pueda, tiene que caminar. Y mientras va caminando, ¿quién le abre el camino para poder realizar las cosas? Es el Señor. Ejemplo, si en la iglesia hiciéramos actividades o no, si hay plata o no, por ejemplo, si hiciéramos la actividad cuando hay dinero y cuando no hay, no, ¿cuándo haríamos actividades? Nunca. Pero haya o no haya, ¿qué hay que hacer? Las actividades. Y mientras vamos marchando, quien va sustentando y abriendo el camino es el Señor. Pero uno primero tiene que marchar. Así el camino se vea cerrado, el mar se vea cerrado, pero mientras uno marcha primero, ahí Dios abre el camino. Pero hay hermanos que cuando ven el camino cerrado, el mar cerrado, prefiere quedarse quieto. Y de esa manera Dios no trabaja, porque eso no sería por la fe. Eso sería nada más por lo que ve. Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo que se ve, sino lo que no se ve. Entonces, el insensato dice: "Yo no tengo, yo no puedo, yo no quiero", y nada más dentro de ese límite vive. Entonces, esa persona no puede experimentar la gracia de Dios ni la mano de Dios. Y muchas personas quieren ver la mano de Dios, pero buscan nada más sus cosas favoritas, lo que le gusta. Entonces, uno dentro del Señor tiene que vivir conforme a lo que le gusta o conforme a lo que Dios le gusta. Por ejemplo, ¿a quién de nosotros carnalmente le gusta leer la Biblia? A nadie, carnalmente a nadie. Pero al Señor le agrada que leamos la Biblia, ¿o no? Al Señor le agrada. Entonces, al Señor le agradaría que predicáramos la palabra, ¿no? Pero muchas veces uno viendo su condición, yo no sé predicar, no me acuerdo los versículos, nadie me hace caso, y uno no comparte, entonces uno a veces predicar dice, no, mejor que comparta otro, y está capacitado y así. Pero al Señor, ¿cuál le agradará? ¿Que uno comparta o que no lo haga? Entonces, lo espiritual siempre le va a gustar a lo carnal, no, sino que son enemigos. Por ejemplo, ¿quién saltando de gozo viene los domingos a la iglesia?
No, algunos hay que llamarlos para que se despierte, para que vengan preguntándole si viene o no viene, porque la carne quiere o no quiere. Bueno, el espíritu sí, pero la carne no. Por eso el Señor nos manda a negarnos a nosotros mismos, a negar la carne. Pero a veces en la iglesia algunos quieren servir cuando les gusta, solo en lo que les gusta, no desafiando, no buscando a Dios, no apoyándose en Dios, vive solo dentro de su límite. Entonces así no puede conectarse con la voluntad de Dios, no puede experimentar la gracia de Dios. Entonces, en la iglesia, Dios nos muestra el mundo de la fe, que es un mundo que nosotros humanamente no usamos de continuo. Pero cuando alguno entra en el mundo de la fe, puede haber un mundo diferente. Y, por ejemplo, Dios nos ha dado las alas de la fe por medio de la palabra. Pues cuando las águilas tienen los polluelos y el polluelo ya crece un poquito, ¿cómo le enseña a volar la mamá águila? Lo agarra del nido y luego lo tira. Y mientras va cayendo, ¿qué tiene que hacer el polluelo? Tiene que aletear. Ya si la mamá ve que no va a volar, entonces ¿qué hace? Ya lo junta, pero ¿qué vuelve a hacer? Lo vuelve a tirar. De esa manera hasta que logre ¿qué cosa? Logre volar. Pero si la mamá dice, ay no, pobrecito, le da miedo, y lo deja en el nido y nunca lo saca, pues aprende a volar o no. Ustedes creo que, no sé si han visto una película de hace tiempo que se llama Río, de un pájaro azul, que él no sabía volar, porque la dueña nunca lo enseñó a volar tampoco. Entonces, Dios nos dio las alas de la fe para volar por la fe, pero si no nos empujan a vivir por la fe, ¿quién las va a usar? Por ejemplo, las gallinas pueden volar o no, por lo menos distancias largas, pero naturalmente vuelan. Solo vuelan solo en qué momentos? Cuando las corretean y ahí sí salen volando altísimo. O sea, sí puede volar, pero ¿lo hace o no? Entonces, uno tiene las alas de la fe, pero no las usa. Entonces, Dios, ¿qué tiene que hacer? Empujar, perseguir. Pero hay algunos que dicen, a mí no me obliga a usar la fe, no me obliga a creer, pero no es así, porque si la iglesia no nos empuja a vivir por la fe, entonces, ¿en qué momento lo vamos a hacer? Por eso sí, a veces parece molesto o intenso, crea en Dios, camine, tenga o no tenga, pases o no tenga pases, camine, etcétera. Entonces, para algunos les resulta molesto, pero para nosotros es necesario, ¿no? Porque sí, nada más el Señor nos deja queditos, cómodos, en qué momento usamos la fe. Entonces, hay muchas personas que buscan ir a las iglesias donde no les exhorten, donde no les corrijan, pero espiritualmente, ¿eso en qué le beneficia? O sea, carnalmente está muy cómodo. Va cuando quiere y si no va, nadie le dice nada. Si no usa la fe, nadie le dice nada. Si no tiene comunión, nadie le dice nada. A la carne le gusta mucho, pero al espíritu, ¿de qué le aprovechó? Ninguna cosa. Pues estar aquí sí es más incómodo, hermano. ¿Por qué no viene? Hermano, ya viene. Hermano, tenga comunión. Hermano, tenga la fe. Camine por la fe. Sí, parece un poco molesto, pero eso es necesario para la vida espiritual de cada uno de nosotros. En el libro de Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 5. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 5. Dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Vamos a leer el 2 también. Dice: Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el versículo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra, ¿ya? Pero el versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, literalmente aquí se puede ver cuándo se crearon las aguas. No sale. Dice solo cielos y la tierra, pero en el versículo 2 de repente aparece el agua. No sale, uno no sale literalmente como que Dios haya dicho, háganse las aguas o sean las aguas. No lo menciona tan directo, pero la Biblia nos enseña de dónde se crearon aquellas aguas. En el libro de Santiago, capítulo 1, Santiago, capítulo 1,
versículos del 6 al 8. Santiago capítulo 1, del versículo 6 al 8, dice: Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, en Génesis, el interés de Dios estaba puesta sobre el agua o estaba puesto sobre la tierra. Sobre la tierra. Porque aquí dice que la persona indecisa es como la onda del mar, que se mueve de un lado a otro, es inconstante. También habla de la persona de doble ánimo. Entonces, la superficie del mar se queda quieto, es firme. No es firme, sino que se pasa moviendo, nunca está quieto. Entonces, Santiago en el versículo 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. Entonces, ¿cómo es una persona de doble ánimo? Es una persona determinada o que siempre duda, siempre cambia. Siempre duda, siempre cambia, es incrédulo, por eso la Biblia compara al de doble ánimo como la onda del mar. Nunca está firme, sino que siempre está tambaleándose. Entonces, el carácter de Dios, a Dios le gusta trabajar sobre lo inestable o sobre lo sólido. Sobre lo sólido. Estar sólido significa estar determinado, estar decidido. Pero muchas veces en la vida de fe somos indecisos. Indecisos para hacer alguna actividad, indecisos para creer en Dios, indecisos para hacer tal cosa. Entonces vivimos de esa manera indecisos. Aquí en Santiago 1 dice, el versículo 6 dice, hablando de la sabiduría, por ejemplo, dice, pero pida con fe, dudando cosas o no dudando nada. Dice, no dudando nada, pero muchas veces nos pasa que pedimos y después de pedir, ¿cómo se pone el corazón? Con duda. ¿Será que Dios sí me da o no me da? ¿Será que me contesta o no me contesta? ¿Será que me escucha o que no me escucha? Entonces, cuando uno tiene la duda y luego Dios todavía no responde, dice, es que Dios no me escucha, Dios no contesta, por eso es que no oro, por eso es que no pido, pero fue que pedimos con fe o no. Entonces, ¿quién recibe de Dios? ¿El que pide con fe o el que pide sin fe? El que pide con fe, no dudando ninguna cosa, esa es la persona que delante de Dios puede recibir. El que está con doble ánimo dice, no, el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Entonces, quien anda de doble ánimo, inconstante, indeciso delante de Dios, ¿puede recibir de Dios alguna cosa? No puede. Entonces, la Biblia cambia de facetas según lo que quiere decir y según el contexto. En cierto contexto, el agua que aparece en la Biblia representa la palabra, el agua que da la vida, etcétera. Pero en este contexto, el agua es algo que nunca puede estar quieto, nunca está firme, como las personas que viven indecisas, que viven con el doble ánimo. No puede estarse quieto, no puede estar confiando en el Señor. Entonces el interés de Dios está en lo firme. Dios no trabaja sobre lo inestable. Entonces un hermano dice, sí, no creo, no creo, sí, no creo, no creo. En ese tipo de persona, en ese tipo de corazón, Dios puede trabajar o sobre lo que está bien firme, sobre aquello que está firme. Entonces muchos hermanos viven indecisos, sin determinación en su corazón. Entonces, en la tierra antes estaba toda cubierta por las aguas. El agua es antónimo de tierra, la tierra lo seco y lo firme, el agua es lo opuesto. Entonces Dios, antes de crear todas las cosas que hizo con las aguas, separó las aguas de lo seco para comenzar a trabajar y trabajó sobre lo seco. Es decir, quita la indecisión, quita la duda. En el libro de la segunda carta de Corintios, la segunda carta de Corintios, capítulo 1. Segunda carta de Corintios, capítulo 1, el versículo 17 al 20. Dios es aquel que busca lo sólido para trabajar. Dios no busca una persona muy talentosa o no busca alguna persona muy capaz o muy conocedora.
sino una persona que firmemente pueda esperar y pueda confiar en Dios. Dios no espera capacidades nuestras, virtudes nuestras, sino simplemente un corazón firme a confiar y esperar en el Señor. En estos versículos del 17 al 20, dice así: Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Hasta aquí. Entonces, ¿qué dice aquí? Dentro de Cristo nosotros recibimos las promesas, ¿o no? La promesa, ya sea para el trabajo, para el estudio, para la casa, etcétera. Cada quien recibe una promesa. Dios da la promesa por medio de la palabra, de acuerdo a lo que cada uno necesita. Les dice que las promesas están escritas en el sí, pero aquí hay dos tipos de mundos. Está el mundo de el sí y el mundo del sí y no. Entonces, ¿en cuál mundo viven ustedes? ¿El mundo es solo sí o el mundo es sí y no? No respondieron, entonces ya es sí y no. Entonces, ¿qué habla aquí el libro de Corintios? Y sí, habla del mundo que es sí y no. Por ejemplo, Dios le dio la promesa a Abraham de tener un hijo, ¿no? Al momento Abraham dijo sí. Luego vio su esposa estéril, ella era vieja, él era viejo, y luego ¿qué dijo? Y no. Entonces, así, ¿cuánto tiempo duró para recibir la contestación de la promesa? Unos 25 años, más o menos. Entonces, muchas veces escuchando la palabra uno dice, sí, amén, y luego se ve a sí mismo, o ve al esposo, o ve a la mamá, o ve a los hijos y dice, y no. Porque uno dice no ya cuando comienza a ver la situación. Entonces, en el culto dicen, sí, amén. Cuando sale del culto dice, no, la verdad es que no. No, Dios no trabaja, Dios no va a trabajar, Dios así. Yo quería abrir las reuniones de sector, ¿verdad? Aquí todavía no hay, pero la idea es abrir. No sé, yo algunos se llaman, hermano, ahora el sector, y bueno, sí. Y en la siguiente semana y decían, y no, no sé cómo se hace, no sé con quién lo hago. Creo que algunos todavía no han comenzado, porque hay sí y no. Entonces, dentro del Señor uno tiene ese mundo usualmente sí y no. Pero las promesas de Dios están dentro de ese mundo, no están ahí. Y yo me acuerdo una hermana que trabajaba en Heredia, que le decíamos, va a trabajar en Cartago, y ella decía, sí, y al tiempo decía, y no, y se quería ir a vivir a Heredia, pero ahí exhortándola por la fe, luego, ¿qué se cumplió? Que trabaje en Cartago. Pero cuando uno anda con la incredulidad, dice sí y no. Uno se ve a sí mismo, uno ve su propia condición, dice y no. Entonces, la Biblia dice que ese mundo del sí y no realmente existe o no. Ese mundo no es real. Dentro del Señor, ¿cuál es el único mundo que hay? Solo sí, nada más. No es por medio de la iglesia, nosotros recibimos la promesa y en el momento tenemos mucha fuerza, decimos que sí, cuando vemos la situación, vemos la dificultad, ahí decimos que no, ay, no, yo tengo tal situación, por eso voy a hacer tal cosa. Al principio dice sí, amén, pero luego dice no, la verdad es que no voy a poder ir, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro, porque ya el corazón cayó en el no. Ya sea que alguno tenga deudas, tenga problemas con la familia, tenga problemas con muchas cosas, ¿Dios puede ayudar o no? La respuesta es sí, pero cuando vemos la situación, ¿qué sale después? No. Por eso nuestro mundo es inconstante. Sobre ese mundo indeciso, Dios no puede trabajar. Ejemplo, si el hermano José tiene una deuda, ¿Dios le puede ayudar o no? Ya dijo, no, no contestó. Viendo la situación, viendo la deuda, pero en el mundo de Dios existe sí y no. No, solo existe sí. La respuesta, ¿cuál debería ser? Sí.
Pero uno viéndose a sí mismo, uno viendo la condición, dice, no, tal vez no. Y uno vive conforme a ese corazón de la duda. Y sobre ese corazón indeciso, Dios puede comenzar a trabajar o no puede. Pues Dios, para poder trabajar sobre la tierra, primero quitó las aguas. Separó las aguas de las aguas y el agua de lo seco y comenzó a formar. Ya sea en nosotros, Dios quiere trabajar sobre lo firme, no sobre lo indeciso, no sobre lo que uno tiene la duda. ¿Y quién es el verdadero enemigo nuestro? Son los pensamientos. Uno debe desechar los pensamientos, pero muchas veces uno, escuchando la palabra, al mismo tiempo escucha el pensamiento y el pensamiento saca la palabra. Pero el pensamiento debe sacar la palabra o la palabra debe sacar el pensamiento. Pero en el diario vivir, ¿cuál de las dos sucede? Que el pensamiento saca la palabra. Por eso uno lleva una vida muy sufrida, muy cansada, con mucha incredulidad como las aguas, por vivir así, pero más bien la palabra debe sacar al pensamiento. Entonces, hay un mundo que dice sí, que es el del Señor. Nuestro propio mundo humano, según nuestra propia vista, dice sí, al mismo tiempo dice no. Entonces, por ejemplo, David, le decimos, por medio del hermano David, este año 10 personas van a recibir la salvación y los 10 van a congregar. Pero ya está muerto de risa. Sí y no, o solo sí. Pero saliendo del culto dice, no, yo no conozco a nadie, no hablo con nadie, voy del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, ¿con quién voy a predicar? Así pasa. Pero Dios siempre nos permite con quienes compartir. Y nosotros habíamos hecho una actividad en diciembre con los voluntarios y los jóvenes de la iglesia, fue un teatro. Gracias a Dios a esa actividad, contando los voluntarios, habían como 90 personas, más o menos. Y nosotros hacíamos que la persona interesada en participar nos escribiera para apuntar la persona y con quienes venían. Algunos de ellos yo ocasionalmente les escribo para darle seguimiento. Algunos contestan, algunos no. Pero de aquellas personas salieron dos señoras. Todavía no hemos podido compartir con ellas, pero la idea es hacer estudio bíblico. Una dijo, sí, pero es que mi casa es muy humilde y me da vergüenza. Nosotros no hay problema, igual nosotros vamos. Entonces ya podemos compartir con ella tal vez la próxima semana. Otra señora que al principio no dijo que sí ni que no, solo contestó muchas gracias cuando yo le pregunté para hacer el estudio bíblico, pero al rato me escribió, no, sí, la verdad es que sí. Y ella también tenemos pendiente de visitarle. Creo que hay 2 personas más pendientes, pero mientras uno busque, claro, siempre hay gente que va a rechazar, va a decir que no, pero mientras uno sigue buscando y tocando la puerta, Dios pone las personas que han de escuchar la palabra. Y uno no siempre sabe qué manera Dios usa, qué forma Dios usa, pero mientras en el corazón uno tenga seguro que Dios sí va a trabajar, entonces uno puede caminar. Si uno tiene sí y no, fácilmente se rinde. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en Los Guido, ahora no, pero hace años, las hermanas de Los Guido no siempre tenían los pasajes para ir a la iglesia. Entonces, ¿qué hacían ellas? Se ponían de acuerdo entre todas las que no tenían pasajes y se iban caminando y se volvían de regreso, caminando también, porque ellas tenían la importancia de la palabra. Pues hubiera pases o no hubiera pases, se volvía un problema. Pero si el corazón tiene sí, ahí puede caminar. Y no camina con quejas, sino con gozo, por lo menos. Entonces, la fe no depende del resultado, ya sea que vaya bien, que vaya mal. No es cosa nuestra, el resultado depende de Dios. Pero nuestro deber como creyentes es caminar hasta el final. Pero muchas veces no caminando hasta el final, antes de llegar al final del camino, uno se quiere rendir. Entonces, de esa manera uno no puede ver lo que Dios preparó. Y el pastor Oxupar alguna vez cuando estaba ministrando en una villa, el misionero que los había entrenado les mandó un comunicado que, por ejemplo, era un día miércoles, por decir algo, y les mandó un recado que fueran el lunes a Daegu, a la ciudad, para reunirse todos. Entonces el pastor Oxupar en ese tiempo tenía una iglesia más pequeña y le anunciaba a los hermanos que iba a viajar a Daegu. Él no tenía los pasajes, pero le anunció a los hermanos y los hermanos terminó el culto y rápido se iban.
y luego anunció el domingo también, y los hermanos rápido se fueron también. Entonces, ya era lunes y no tenía su pasaje para ir. Y, comenzó a caminar hacia la parada de bus para viajar hacia Daegu. En el camino, por la ruta habitual, estaba la casa del hermano tesorero. Entonces, él no sabía si pasar o no por aquella casa, porque él decía: "Tal vez el hermano tesorero me ve y me pregunta si tengo los pasajes o no, y tal vez me invita a un café y así me manda". Pero él decía: "Si yo hago eso, entonces, en cierta parte estaría esperando que aquel hermano me dé". Entonces, él tomó otra ruta. Y mientras iba caminando, él decía: "Yo voy a ir a la parada, y si voy, y pues Dios me permite ir, entonces voy. Pero si al final no tengo cómo ir, pues no voy, ¿qué más voy a hacer?". Pero él decía: "Si voy, gracias a Dios, si no voy, Dios no le permitió". Pero independientemente de cuál fuera el resultado, tenía que caminar hasta el final. Y llegando a la parada, el bus paró y él no había nadie más en la parada. El bus abrió la puerta y él se subió. Y cuando se subió, había una hermana que le saludó y le se sentó a la par, y ella le contó que ella trabajaba haciendo costuras y ella, el dinero que tenía, iba donde la mamá se lo dejaba y ella solo se dejaba los pasajes para regresar. Pero ese día que fue, no le dio la plata a la mamá. Y la mamá, sin decírselo, pero estaba como: "No me va a dar el dinero". Entonces ella no se lo dio, pero ella no entendía por qué. Ella pensaba: "¿Será que la edad me está haciendo más tacaña?". Pero mientras iba en el bus pensando en esto, vio pasó su padre caminando hacia la parada. Y ella dijo: "Ah, era para que le pague los pasajes a él". Entonces le pagó su pasaje y así pudo llegar hasta Daegu. Pero él decía: "Si llega a la parada y va, pues gracias a Dios. Si llega a la parada y no puede ir, pues simplemente no va". Pero independientemente del resultado, ¿él qué tenía que hacer? Ir hasta la parada, hasta el final. O muchas veces, si uno hubiera sido él y el lunes uno dice: "No tengo los pasajes", camina hacia la parada. Uno no lo hace. Es decir, antes de llegar al final, uno usualmente se rinde. Ese es el sí y no. Ahí Dios no puede trabajar. Entonces luego él decía: "Tal vez si yo hubiera pasado por la casa del hermano tesorero y el hermano tesorero me da, tal vez haya podido ir, pero no hubiera podido experimentar aquella obra que Dios le permitió por medio de aquella hermana". Entonces, la palabra es lo correcto para nosotros. Nosotros tenemos que vivir y decidir dentro de la palabra de Dios. Muchas veces uno quiere decidir según el gusto, ¿no? Hay veces que Dios sí concede algún gusto que uno tiene, algún capricho, pero generalmente uno debe desechar su propio gusto, su propia voluntad para poder vivir dentro de la voluntad del Señor. Es aquella persona que vive con la fe, Dios pone su atención sobre aquella persona. Nosotros muchas veces vivimos menospreciando la palabra, y vivimos siendo personas equivocadas. Alguno dice que prensa el lunes, perdón, el domingo culto, el lunes discipulado, el miércoles culto, jueves reunión, viernes sector, sábado cuando no hay actividad no hay mayor cosa y luego el domingo culto y el lunes otra vez. Entonces, algunos se como que se cansan, pero ese cansancio ¿de dónde vendría? Porque para nosotros alimentarnos espiritualmente es necesario. Ejemplo, vamos a ver, hermano, ¿a usted le gusta comer? ¿Usted come mucho o poquito? Mucho. Y entonces, supongamos que usted dice: "Bueno, ya estoy harto de comer, esta semana no como". ¿Así usted piensa? Le termina una comida y ¿qué está pensando después? La comida que sigue. Así somos carnalmente, pero espiritualmente termina la palabra y una persona dice: "No, hasta el otro domingo, qué pereza escuchar las demás prédicas". Así nos pasa. Pero, como el cuerpo se alimenta, también que tiene que alimentarse. Pero si el espíritu no se alimenta, ¿cómo está? Entonces, por ejemplo, supongamos que usted no come, en 2 semanas comió solo 2 veces. Entonces, pasando 2 semanas, ¿cómo se sentirá en su cuerpo? Entonces, bueno, usted se ve grande y fuerte, pero supongamos que tiene, digamos, varios tiempos sin comer y llega alguna persona, y le quiere asaltar y hace un forcejeo, ¿le gana o no le gana? No le gana. Entonces, uno sí espiritualmente anda débil, cuando el diablo llega, ¿le puede vencer? No puede, porque el espíritu no tiene la fuerza.
Eso espiritualmente hay que alimentarse para tener la fuerza. Entonces algunas personas dicen, no, es que yo tengo pensamientos y los pensamientos siempre llegan, los pensamientos siempre me ganan. Entonces eso es simplemente falta de escuchar la palabra. Y cuando uno vive dentro del sí, la promesa del Señor se cumple. Aquí dice el versículo 17. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Entonces Pablo dice que cuando hay sí y no, lo está pensando en dónde. Dice en la carne. Luego dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Es la palabra que recibimos en la iglesia, es sí y no. No es así. Dice 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. No es la palabra que Pablo predica, la palabra que la Biblia nos da, no es sí y no, sino que solamente es sí. Dice sí en él. Y en él es Jesucristo. El 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, las promesas de Dios son en el sí y en el amén, ¿o no? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo le digo al hermano José, hermano, venga al culto, pero él no quiere, no tiene ganas. Pues la respuesta por la fe, ¿cuál debería ser? Sí, amén. Ya negándose a sí mismo, no, no quiero ir, pero el que dice sí, amén, ¿verdad? Por ejemplo, David va a salvar a tantas personas. Entonces, tal vez duda, pero por medio de la fe, ¿qué debería responder? Sí, amén. Uno tiene que repetir lo que uno cree o repetir la palabra. Ejemplo, puede que humanamente no tenga las ganas ni la voluntad, pero tiene que repetir su voluntad o repetir la palabra. Aunque carnalmente no quiera, ¿qué debería repetir? El hermano predica un domingo, por ejemplo, el hermano David. Entonces, ¿qué debería decir? Sí, amén, por ejemplo. Hermano José, venga los miércoles. ¿Qué debería decir? Tal vez la cara dice que no, pero la boca por la fe, ¿qué debería decir? Entonces, por ejemplo, a la hermana Angélica, tal proyecto, sí o no, entonces tiene que decir sí, amén. Entonces, por ejemplo, aunque el corazón no lo sienta, pero uno tiene que repetir la palabra. Porque, por ejemplo, somos salvos por la obra de Cristo o por como nosotros nos sentimos. Si fuera por como uno se siente, ¿quién se sentiría justo? Nadie. Bueno, ¿por qué decimos que somos justos? Porque Cristo murió por nosotros y la palabra dice que somos justos por la sangre de Cristo. Ahí repetimos eso, pero cuando es otras cosas ya, ahí repetimos nuestro gusto personal nada más. Pero, por ejemplo, si uno les dijera, les gusta venir a la iglesia, aunque no les guste, por la fe que deberían responder, sí, amén. Les van a invitar a alguien el próximo domingo, entonces tal vez dice, no, no conozco a nadie, nadie me hace caso, todos me rechazan, pero, ¿qué debería decir? Tal vez no venga nadie, pero por lo menos del corazón tiene que salir aquella palabra, que dice que algunas promesas de Dios o todas las promesas de Dios. Dice, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros. Es decir, cuando nuestro corazón se dispone para el sí y el amén, dice que aquellas promesas de Dios se hacen por medio de nosotros. Es cuando repite no lo que piensa, no lo que le gusta, sino la palabra, entonces la promesa se cumple. Entonces, no por el gusto, no por el parecer, sino nada más por la promesa, nada más. Entonces, de esa manera Dios quiere trabajar en nosotros con fuerza. Entonces, el corazón primero tiene que responder de acuerdo a la voluntad del Señor, no de acuerdo al gusto propio. Porque si fuera por gusto propio, a uno le gustaría leer la Biblia siempre. No, orar siempre. No, venir a la iglesia siempre. No, tampoco. Pero todo eso es una negación. ¿Por qué? Porque así nos enseña la palabra. Entonces uno tiene que repetir la palabra. Y el viernes teníamos la reunión de sector, ¿verdad? En Tejar. Entonces, en Efesios hay una palabra que dice que nosotros antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Pues yo le preguntaba a una hermana, hermano, ¿usted es luz? La hermana se quedaba así callada pensando. La palabra dice que es luz o no.
Pero ella dice: "No, es que tal vez pensando, yo me peleo, no siempre quiero ir a la iglesia, no siempre quiero hacer tal cosa". Entonces, pensando en esto, ella tendría el corazón de decir que sí es luz. Humanamente no, pero la palabra dice que es luz, entonces ella, ¿cómo debe decir que es? Que es luz, porque así está escrito la palabra. Entonces nosotros tenemos que decir lo que en la palabra está, no lo que a mí me parece. Entonces sí, somos débiles y somos incapaces, pero por medio de aquellos que son así, en ese tipo de personas, ¿quién se manifiesta? Es Dios. Entonces Dios nos escogió así para manifestarse en la vida de nosotros. Por eso aquí dice que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros. No por la capacidad, no por la condición, sino porque la promesa de Dios es simplemente en el sí y en el amén. Amén. Vamos a llegar hasta acá en esta mañana.